El libro de Enoc, antigua obra religiosa judía atribuida a Enoc, bisabuelo de Noé, existe fuera del canon bíblico tradicional, pero ofrece una fascinante visión de la antigüedad. Aunque no están incluidos en la Biblia, sus relatos y revelaciones ofrecen interesantes perspectivas sobre el pensamiento religioso primitivo y las jerarquías angélicas, y los orígenes de la humanidad. Profundizando en sus capítulos, descubrimos las razones de su exclusión y los profundos secretos que encierra sobre nuestra historia. El libro de Enoc, a menudo denominado un Enoc, para diferenciarlo de otros textos con títulos similares, constituye un testimonio de la riqueza del pensamiento judeocristiano primitivo. Escrito a lo largo de varios siglos, sus secciones más antiguas datan del siglo III a.C., mientras que las partes más recientes podrían llegar hasta el siglo I a.C. Está compuesto principalmente en lengua G-E-C, aunque también en arameo y griego, y se han descubierto fragmentos en latín. Los orígenes del libro de Enoc se remontan al período del Segundo Templo judío, una época en la que el judaísmo experimentó importantes transformaciones teológicas y filosóficas. La influencia helenística se hizo patente en la sociedad judía tras las conquistas de Alejandro Magno, que introdujo nuevos conceptos filosóficos que se fusionaron y a veces chocaron con las creencias judías tradicionales. Fue una época marcada por las grandes expectativas apocalípticas y el creciente interés por la angelología. El libro de Enoc, como otras obras pseudoepigráficas de la época, no pretendía ser una nueva revelación, sino más bien una revelación oculta, transmitidas desde la antigüedad. Su atribución a Enoc le confería un aura de antigüedad y autoridad. En el relato del Génesis, se menciona brevemente a Enoc como un hombre que caminó con Dios y dejó de existir, pues Dios se lo llevó. Esta enigmática referencia despertó el interés de muchos, lo que llevó a la elaboración del personaje de Enoc en varios textos, de los cuales el libro de Enoc es el más extenso. El texto profundiza en los detalles de los reinos celestiales, explicando la jerarquía de los ángeles y sus funciones en el cosmos. Trata de las transgresiones de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, que se rebelaron contra el orden divino apareándose con mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, una raza de gigantes. Esta narración ofrece una explicación alternativa de la causa del diluvio universal, situándolo como la respuesta de Dios a la corrupción provocada por los vigilantes y su descendencia. La Iglesia Ortodoxa Etíope sigue siendo la única confesión cristiana que canoniza el libro de Enoc, considerándolo parte integrante de su Antiguo Testamento. Esta inclusión puede atribuirse a la fuerte presencia judía en la antigua Etiopía y al relativo aislamiento de la nación de los debates y concilios teológicos que dieron forma al canon cristiano en otros lugares. Por el contrario, en otras tradiciones cristianas y en el judaísmo rabínico, el libro de Enoc fue dejado de lado. En el siglo IV de nuestra era, el cristianismo occidental ya lo había perdido en gran medida, y los padres de la Iglesia, como Tertuliano, solo hacían referencia a él ocasionalmente en su aprobación del texto. Las razones de su exclusión del canon varían, con teorías que van desde sus controvertidas narraciones angélicas hasta su potencial para desafiar puntos de vista teológicos establecidos. La oscuridad del texto en Occidente persistió hasta finales del siglo XVIII, cuando el explorador escocés James Bruce trajo de Etiopía a Europa varios ejemplares de Ges. Esta reintroducción despertó el interés de eruditos, teólogos e historiadores, y dio lugar a traducciones, comentarios y una evaluación renovada de su significado histórico y teológico. Aunque su origen histórico se sitúa en el ámbito de la literatura apocalíptica judía, el contenido del libro de Enoc toca temas universales y atemporales. Las luchas entre el bien y el mal, la búsqueda del conocimiento divino, las consecuencias de la arrogancia y la esperanza de un futuro redentor son temas que resuenan en todas las epopeyas. El proceso de canonización, o selección y afirmación de determinados textos como escrituras autorizadas, fue un camino complejo en el que influyó una miríada de factores teológicos, políticos y culturales. Para muchos, el libro de Enoc sigue siendo una desconcertante omisión de la Biblia canónica, dada su temprana popularidad entre ciertos grupos judíos y cristianos. Se han aducido varias razones, tanto manifiestas como sutiles, para explicar su exclusión. Una de las principales razones fue el controvertido contenido del propio libro de Enoc. Los detallados relatos de los ángeles caídos, sus relaciones prohibidas con mujeres humanas y el consiguiente nacimiento de los Nefilim desafiaron las interpretaciones predominantes del Génesis. Esta narración podía plantear dilemas teológicos. La representación de ángeles que actúan en contra de la voluntad divina podría considerarse problemática y plantear interrogantes sobre la naturaleza de los seres celestiales y su relación con Dios.
Además, las intrincadas descripciones del libro de Enoc sobre los cielos y las jerarquías de los ángeles no concordaban con la corriente principal del pensamiento judío y cristiano de la época. Al ofrecer cosmologías tan detalladas, el libro de Enoc se aventuró más allá de las descripciones celestiales más reservadas y ambiguas de las escrituras canónicas. Otra razón para su exclusión fue el creciente énfasis en el monoteísmo y el deseo de distanciar las creencias judías y cristianas de las culturas politeístas vecinas. La angelología del libro de Enoc, con su extensa lista de seres celestiales que poseen nombres y funciones individuales, podría haber sido percibido como un eco de los panteones de deidades que se encuentran en las religiones circundantes. La autoría y supuesta antigüedad del libro de Enoc también influyeron en su exclusión. Aunque el texto afirma haber sido escrito por Enoc VII de Adán, su composición abarcó siglos e incluyó una variedad de estilos e influencias. Los textos canónicos, en cambio, solían valorarse por su linaje claro y su origen singular. La falta de manuscritos originales en hebreo, ya que la mayoría de las copias conservadas están en GEC, complicó aún más la autentificación del texto. No hay que subestimar la influencia de las principales figuras y consejos religiosos. El judaísmo rabínico, por ejemplo, solía ser cauteloso con la literatura apocalíptica. Al encontrar que su enfoque en el fin de los tiempos y su naturaleza especulativa estaban en desacuerdo con las preocupaciones más prácticas e inmediatas de la vida y la ley judías. Los primeros concilios cristianos, como los de Hipona y Cartago a finales del siglo IV, desempeñaron un papel fundamental en la configuración del canon cristiano. Los textos se evaluaron no solo por su contenido teológico, sino también por su adecuación a la doctrina cristiana ortodoxa emergente. El libro de Enoc, con sus perspectivas y contenidos únicos, no encontró defensores consistentes entre estas influyentes figuras y reuniones. La dinámica local y regional también fue decisiva. Como ya se ha mencionado, la tradición cristiana etíope acogió el libro de Enoc, lo que sugiere que el aislamiento geográfico y cultural puede preservar textos que podrían quedar marginados en otros lugares. En las regiones con debates e intercambios teológicos más activos, como el Imperio Romano, hubo un proceso continuo de refinamiento y selección en el que los textos, como el libro de Enoc, fueron dejados de lado en favor de otros que apoyaban mejor las posturas teológicas dominantes. Por último, es esencial reconocer que el proceso de canonización no fue un mero reflejo de la voluntad divina tal como la entendía la humanidad, sino también un producto de la deliberación y la toma de decisiones humanas. Los textos se debatían, se defendían, se oponían, y a veces redescubiertas, dando lugar a un canon que fue evolucionando con el tiempo. En las páginas del libro de Enoc se esconde un viaje cósmico como ningún otro, que transporta a los espectadores a través de varios cielos, cada uno con su propia naturaleza, habitantes y misterios. El viaje de Enoc a estos reinos celestes ofrece una fascinante visión de una antigua concepción del universo, un cosmos estratificado repleto de seres divinos y profundos secretos. El viaje comienza con la ascensión de Enoc al primer cielo, un reino familiar en sus características terrenales. Aquí observa las estrellas, las luminarias de los cielos, siguiendo meticulosamente sus caminos señalados. Pero incluso en este espacio reconocible, hay un toque etéreo con ángeles que controlan los elementos y garantizan el buen funcionamiento del mundo natural. Ascendiendo aún más, Enoc llega al segundo cielo. Este reino presenta un marcado contraste, caracterizado por un estado de agitación. Es aquí donde se encuentra con los ángeles rebeldes, los vigilantes, encarcelados y a la espera de su juicio final. Su doloroso estado sirve de conmovedor recordatorio de las consecuencias de desafiar el orden divino. El tercer cielo es un reino de contrastes. Enoc es testigo de jardines paradisíacos, resplandecientes con árboles fragantes y los justos disfrutando de sus recompensas. Sin embargo, junto a esta belleza existe un lugar de castigo, donde los malvados sufren su castigo. Es un reino que ilustra vívidamente la naturaleza dualista de la recompensa y el castigo en el más allá. En el cuarto cielo, la educación celestial de Enoc continúa a medida que aprende los intrincados movimientos del sol y la luna. Se le presentan los ángeles responsables de cada uno de estos cuerpos celestes, lo que pone de relieve el meticuloso orden que rige el universo. El quinto cielo tiene un ambiente sombrío. Aquí, Enoc conoce a los Grigori, un grupo de ángeles que lamentan su descenso terrenal y la pérdida de su estatus celestial. Sus melancólicas canciones se hacen eco de los sentimientos de pesar y añoranza por la proximidad divina de la que una vez disfrutaron. El viaje de Enoc al sexto cielo revela un reino de armonía celestial,
Muchos. Los ángeles se mueven con precisión, controlando las estrellas, las estaciones, los años, días y horas. Sus esfuerzos coordinados acentúan la idea de un universo que, a pesar de su inmensidad, funciona en perfecta sincronía. Al llegar al séptimo cielo, Enoc se asombra ante lo inefable. El velo entre lo mortal y lo divino es aquí más delgado. Es testigo de innumerables ángeles que cantan alabanzas al unísono, sus voces como el rugir de las aguas. Este reino también alberga a los arcángeles, a quienes se confían las responsabilidades más importantes, como supervisar a los pueblos de la tierra y registrar sus actos. Pero el viaje no termina aquí. A Enoc se le concede acceso a reinos incluso más allá, presenciando el mismísimo trono de Dios en el 10º cielo. Este espacio sagrado donde pocos se han aventurado se describe con reverencia y asombro, destacando su brillo y la indescriptible majestuosidad del Altísimo. A lo largo de estos viajes celestiales, Enoc no es un mero observador pasivo. Entabla diálogos con seres angélicos, recibir explicaciones y comprender mejor el funcionamiento del cosmos. Estas interacciones subrayan la idea de que el conocimiento, la comprensión y la sabiduría son dones alcanzables por quienes los buscan con sinceridad. El libro del viaje celestial de Enoc ofrece a los espectadores algo más que un viaje fantástico. Proporciona un marco metafísico que revela un universo ordenado y con un propósito, y guiado por principios divinos. Cada cielo sirve para reflexionar sobre aspectos de la existencia, desde lo tangible hasta lo puramente espiritual, desde las consecuencias de las decisiones tomadas hasta la naturaleza eterna del alma. Entre las innumerables narraciones que se entretejen en el libro de Enoc, la de los vigilantes resulta especialmente cautivadora. Estos seres celestiales, encargados de supervisar a la humanidad, son retratados como transgresores de los mandamientos divinos, cuyas decisiones tienen repercusiones profundas y duraderas, tanto para el cielo como para la tierra. La historia se desarrolla con el descenso de estos ángeles, atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Sucumbiendo a la tentación, toman a estas mujeres como esposas, violando el orden previsto de la creación. Esta unión produce una descendencia conocida como los Nephilim, seres de inmenso tamaño y fuerza, a menudo descritos como gigantes. Su presencia en la Tierra altera aún más el orden natural, provocando violencia, corrupción y un desequilibrio en el tejido mismo de la existencia. Pero la influencia de los vigilantes se extiende más allá de su progenie. Deseosos de congraciarse con la humanidad, comienzan a impartir conocimientos prohibidos. A los humanos se les enseñan oficios y artes que debían permanecer ocultos, como los secretos de la metalurgia o los encantamientos, y la interpretación de los signos celestes. Estos conocimientos, aunque aparentemente beneficiosos, resultan perjudiciales en manos de quienes no están preparados y son imprudentes. La humanidad se sume cada vez más en el vicio y la corrupción, utilizando sus nuevos conocimientos para la guerra, la vanidad y otras actividades que se apartan de la intención divina. El reino celestial no permanece indiferente ante estas transgresiones. Los gritos de la humanidad, atormentada por las acciones de los Nephilim y sus propias fechorías, llegar a los cielos, obligando a un consejo de arcángeles a reunirse. Esta asamblea, compuesto por ángeles distinguidos como Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, contempla la gravedad de la situación y las medidas correctoras necesarias. Es Rafael quien tiene la tarea de atar al líder de los vigilantes, Azazel, arrojándolo a las tinieblas para esperar el juicio final. Azazel tiene una gran culpa, pues enseñó a los hombres el arte de la guerra e introdujo en las mujeres adornos que avivaban la vanidad, y desveló muchos secretos que trajeron más corrupción. Mientras tanto, a Michael se le confía una tarea más grave: para enfrentarse a los Nefilim y limpiar la tierra de su influencia perturbadora. Esta secuencia de acontecimientos culmina en el diluvio universal, un cataclismo destinado a purgar la tierra de la corrupción y allanar el camino para un nuevo comienzo. Noé, un hombre justo en medio de la maldad reinante, es advertido de este diluvio inminente. Se guía por visiones y sueños, a menudo interpretados para él por el arcángel Uriel. Noé se convierte en un faro de esperanza, preservando un remanente de humanidad y otras formas de vida para repoblar el mundo posterior a la inundación. La narración de los vigilantes sirve de cartel para el futuro, alegoría en múltiples frentes. Por un lado, es un cuento con moraleja sobre las consecuencias de sobrepasar los límites, ya sean seres celestiales que violan sus funciones o humanos que abusan del conocimiento. La historia también ahonda en los temas de la tentación, la influencia corruptora del poder y el delicado equilibrio entre el libre albedrío y el orden divino. Además, la historia de los vigilantes ilustra la interconexión de todos los reinos de la existencia. Las acciones de unos pocos pueden repercutir en el cosmos.
afectando tanto a los cielos como a la tierra. Sin embargo, entre los relatos de transgresiones y retribuciones, la narración también lleva un mensaje de esperanza y redención. Incluso en los tiempos más oscuros, quedan personas como Noé que defienden la justicia. Sirven para recordar que, aunque la humanidad flaquee, existe un potencial de rectitud, guiado por la sabiduría divina. Siempre persiste. El enigma de los Nefilim ocupa un lugar preponderante en los textos antiguos, y en ninguna parte se relata su historia de forma más vívida que en el libro de Enoc. Estos seres, nacidos de la unión de los vigilantes y las mujeres humanas, son representados como gigantes que ejercen un inmenso poder físico y poseen una naturaleza que mezcla lo celestial con lo terrenal. Su existencia, aunque breve en el gran esquema de la historia cósmica, deja una huella indeleble tanto en la humanidad como en los anales de las transgresiones angélicas. Surgidos de la unión prohibida de ángeles y humanos, los Nefilim se caracterizan por su gran estatura y sus apetitos voraces. Su presencia en la tierra se convierte en una fuente de devastación. Consumidos por un hambre insaciable, devoran los productos de la tierra, y cuando eso resulta insuficiente, recurren al consumo de animales y alarmantemente de seres humanos. Esta tendencia caníbal amplifica el caos ya puesto en marcha por los vigilantes, empujando a la tierra aún más hacia una espiral de violencia y decadencia moral. Pero la malevolencia de los Nefilim no se atribuye únicamente a sus acciones físicas. Su propia existencia significa una ruptura en el orden natural. En la cosmología bíblica, cada ser tiene un lugar y un propósito designados. Los Nefilim, como híbridos, desdibujan estos límites divinamente ordenados, desafiando las demarcaciones entre ángel, humano y bestia. Son símbolos de las consecuencias de transgredir los decretos divinos y de los peligros de los deseos desenfrenados. Sin embargo, los Nefilim reinan en la tierra. No ha de durar. El Consejo Celestial, alarmado por la profundidad de la corrupción y los gritos de angustia que surgen de la humanidad, decreta la erradicación de estos gigantes. Los arcángeles son enviados con el mandato de restaurar el orden. Estallan guerras, tanto entre los propios Nefilim como entre el Consejo Celestial, impulsados por su agresividad inherente y contra las fuerzas angélicas que tratan de aplicar la justicia divina. La tierra se convierte en un campo de batalla, empapado en la sangre de los mismos seres que una vez trataron de dominarla. Su muerte final, tanto a manos del otro como por intervención divina, culmina en el diluvio universal. Este diluvio, que aniquila la mayor parte de la vida en la tierra, asegura la aniquilación de los Nefilim, dejando solo las historias de su poder y las lecciones extraídas de su existencia. Sin embargo, el legado de los Nefilim se extiende más allá de su presencia física en la tierra. Ecos de su narrativa se encuentran diseminados por diversas culturas y epopeyas. Las historias de gigantes, seres de fuerza y tamaño extraordinarios, son comunes en las mitologías de todo el mundo, desde los titanes griegos hasta la Jotun nórdica. Aunque es especulativo establecer conexiones directas, la universalidad de estas narraciones apunta a una fascinación colectiva por la idea de seres que se encuentran a caballo entre lo humano y lo divino. Su historia también plantea profundas cuestiones teológicas y existenciales. ¿Cómo se definen las fronteras entre los distintos reinos de la existencia y qué ocurre cuando se traspasan? ¿Pueden las entidades híbridas, nacidas tanto de la luz como de la oscuridad, encontrar la redención, o están inevitablemente condenados? El trágico final de los Nefilim podría sugerir esto último, pero su historia también sirve como reflexión cautelar sobre las consecuencias del deseo no controlado por la sabiduría. El relato de los Nefilim, tal como se presenta en el libro de Enoc, sirve tanto de relato histórico como de alegoría. Su ascenso y caída advierten de los peligros de sobrepasar los propios límites y del caos que puede sobrevenir cuando los seres, humanos o divinos, actúan sin tener en cuenta el gran equilibrio cósmico. El trágico final de los Nefilim podría sugerir esto último, pero su historia también sirve como reflexión cautelar sobre las consecuencias del deseo no controlado por la sabiduría. El trágico final de los Nefilim podría sugerir esto último, pero su historia también sirve como advertencia. El libro de Enoc, aunque está impregnado de tradiciones angélicas, viajes cósmicos e historias de transgresión, también sirve de conducto para las visiones proféticas. Estas visiones, a menudo simbólicas y cargadas de imágenes metafóricas, permiten a Enoc vislumbrar el futuro, que abarca tanto resultados inmediatos como acontecimientos milenarios. A través de los ojos de Enoc, nos adentramos en una narrativa cósmica en constante desarrollo en la que la justicia divina, la misericordia y el destino final de la humanidad. Una de las visiones más profundas que recibe Enoc
es la alegoría de los animales. En esta visión onírica, la historia humana y los acontecimientos futuros están simbolizados por las acciones de diversas criaturas. Ovejas, lobos y otros animales representan escenas épicas y momentos decisivos para la humanidad. Las ovejas, que simbolizan a los israelitas, miran hacia el sol. Pruebas, tribulaciones y victorias, mientras que los animales depredadores suelen representar imperios o fuerzas opresoras. Esta alegoría, rica en simbolismo, traza una amplia pincelada de la historia de la humanidad, capturando sus triunfos, traiciones e intervenciones divinas. Las profecías de Enoc también se refieren al destino de los malvados, en particular los ángeles caídos y su descendencia. Prevé una época en la que los vigilantes serán juzgados por sus transgresiones. Los propios cielos se cerrarán a estas entidades caídas y serán atadas y encarceladas, a la espera de un juicio final en el que serán arrojadas a un abismo de fuego. Su descendencia, los Nefilim también, encuentran un final cataclísmico. Su era concluye con un diluvio que lava su malevolencia. Más allá de estas profecías a corto plazo, las visiones de Enoc también se extienden a lo escatológico, el fin de los tiempos. Habla de un periodo en el que habrá una inmensa decadencia moral, con la tierra sumida en el pecado y la maldad. Pero esta era oscura no durará. Enoc profetiza la llegada de una figura mesiánica, un hijo del hombre, que será un faro de rectitud y justicia. Esta figura, dotada de autoridad divina, juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Garantizar que los malvados reciban su castigo y los justos la recompensa que les corresponde. Complementa esta profecía escatológica la visión de la conmoción cósmica que marcará el final de los tiempos. El sol, la luna y las estrellas alterarán su curso, y la propia naturaleza se verá sumida en el caos. Las montañas se moverán y los grandes valles se elevarán. Estos cambios dramáticos en el orden natural significarán el comienzo de una nueva era en la que descenderá una Jerusalén celestial y florecerá una tierra renovada bajo el gobierno divino. Sin embargo, incluso en su papel profético, Enoc no es un receptor pasivo de las revelaciones divinas. A menudo entabla diálogos con los ángeles guías, buscando aclaraciones y una visión más profunda de las visiones de las que es testigo. Estas interacciones subrayan la profundidad y complejidad de las profecías, así como el ferviente deseo de Enoc de comprender el plan divino en su totalidad. Lo que hace que estas predicciones y profecías del libro de Enoc sean especialmente convincentes es su mezcla de inmediatez y atemporalidad. Aunque se pueden vincular acontecimientos y personajes concretos a las epopeyas históricas, los temas generales de la justicia, la redención, la intervención divina y la naturaleza cíclica del pecado y la salvación no lo son. Resuenan en todas las épocas. Ofrecen a los espectadores, independientemente de su tiempo y lugar, una visión del juego cósmico más amplio y de su papel en él. Al profundizar en las profecías de Enoc, uno se enfrenta también al profundo misterio de la predestinación frente al libre albedrío. Aunque los acontecimientos previstos por Enoc parecen predestinados, el propio acto de profetizar sirve de advertencia y guía, sugiriendo que las acciones y elecciones de la humanidad pueden moldear el futuro. Dentro del intrincado tapiz de las narraciones del libro de Enoc, su comprensión del calendario cósmico se erige como testimonio de la profundidad del texto y de su entrelazamiento de la sabiduría celestial con los asuntos terrenales. Este calendario cósmico no es un mero sistema para marcar días y meses. Ofrece una visión del ritmo del universo, reflejando una danza armoniosa entre los ciclos terrestres y los decretos celestiales. El libro de Enoc ofrece una exposición detallada del calendario solar, que comprende 364 días. Esta estructura, dividida en 4 trimestres, coincide con los 4 principales acontecimientos solares, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Cada trimestre se compone de 3 meses, con los días meticulosamente contados, lo que garantiza la armonía con el ciclo solar. El calendario de Enoc contrasta con los calendarios lunares, que se basan en las fases de la luna, y a menudo requieren días o meses intercalares para alinearse con el año solar. Las revelaciones de Enoc sobre este calendario solar no eran meras observaciones astronómicas, tenían un significado espiritual. La alineación precisa de los festivales y el ciclo solar del sistema solar era un elemento clave en el calendario de Enoc. El calendario de Enoc era un calendario del ciclo solar del año solar. Los días de descanso y otros acontecimientos significativos de este calendario garantizaban que las actividades de la humanidad en la Tierra resonaran con el ritmo celeste, creando una sintonía entre lo terrestre y lo divino. Esta sincronización es primordial en las enseñanzas de Enoc. Las discrepancias en el cumplimiento del calendario correcto
no se consideran meros errores logísticos, sino transgresiones espirituales, observancias, rituales y festivales realizados fuera de sincronía con el calendario cósmico, riesgo, desprovistos de su pretendida eficacia espiritual. Enoch advierte de los peligros de adherirse a un sistema de calendario defectuoso, sugiriendo que podría conducir al alejamiento de lo divino y engendrar el caos en el reino terrenal. Más allá de la delimitación del año solar, Enoch también ofrece visiones del futuro, de ciclos cósmicos más amplios. Habla de épocas, vastos espacios de tiempo durante los cuales se producen acontecimientos significativos, tanto celestes como terrestres, sin dobleces. Estas epopeyas, a menudo marcadas por intervenciones divinas, cataclismos o el auge y la caída de civilizaciones, ofrecen una visión macroscópica del tiempo, sugiriendo un universo que opera a escalas mucho más allá de la comprensión humana. La idea de orden y equilibrio divinos forma parte integrante de este calendario cósmico. Al igual que los días, los meses y las estaciones siguen un patrón predecible, los grandes acontecimientos del universo también se ajustan a un plan divino. Este orden, aunque a veces inescrutable para las mentes humanas, subraya la interconexión de todas las cosas. Cada acontecimiento, por insignificante que parezca, tiene su lugar y su propósito en el gran esquema cósmico. Las ideas de Enoch sobre este calendario cósmico también sirven de puente entre lo tangible y lo intangible. Aunque la estructura del calendario puede observarse a través de los movimientos predecibles de los cuerpos celestes, su significado más profundo reside en el ámbito de lo espiritual. Proporciona un marco para comprender el flujo y reflujo de las energías divinas, guiando a la humanidad sobre la mejor manera de alinearse con estas fuerzas. Para los espectadores modernos, el calendario cósmico de Enoch ofrece algo más que interés histórico o astronómico. Es un recordatorio de la interacción intemporal entre el orden y el caos, lo conocido y lo misterioso. En un mundo repleto de incertidumbres y cambios rápidos, la idea de un orden cósmico, coherente y armonioso, es una piedra de toque que invita a reflexionar sobre el lugar que uno ocupa en el universo. En el complejo marco del libro de Enoch, las visiones del vidente sobre el final de los tiempos ocupan un lugar especialmente conmovedor. Estas revelaciones, cargadas de imágenes apocalípticas y profundas implicaciones, ofrecen una ventana a la culminación de la historia humana y al destino último del universo. Las visiones apocalípticas de Enoch no son cavilaciones aisladas, sino que están intrincadamente entretejidas en el tejido de la narración. Hablan de una época marcada por profundas convulsiones, tanto terrestres como celestes, que señalan el final de una era y el amanecer de otra. El propio cosmos parece gemir a la espera, con los cuerpos celestes comportándose de forma errática y la propia naturaleza tambaleándose al borde del caos. En el centro de estas visiones está la idea del juicio. Los malvados, tanto humanos como sobrenaturales, se enfrentan a graves consecuencias por sus acciones. Los ángeles caídos, antaño seres luminosos ahora manchados por la transgresión, se encuentran encadenados, esperando el tormento de un abismo de fuego. La humanidad tampoco se salva. Los que han elegido el camino de la maldad se enfrentan al castigo. Sus actos serán pesados y medidos según un criterio divino. Sin embargo, no es una historia implacable de... Entre estos sombríos presagios se intercalan promesas de esperanza y renovación. Enoch habla de un hijo del hombre, una figura mesiánica dotada de autoridad y poder. Esta entidad, radiante y justa, se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad invasora. Es el encargado de impartir justicia, de que los justos sean recompensados y los malvados sufran sus consecuencias. Este hijo del hombre no es una figura distante e impersonal. Las visiones de Enoch lo describen como alguien que camina entre la gente, guiando, enseñando y ofreciendo consuelo. Su reinado, marcado por la paz y la justicia, inaugura una era en la que el león se acuesta con el cordero y la humanidad, antes fracturada por el pecado, se encuentra unida en propósito y espíritu. La propia tierra sufre una transformación. Desaparecen los paisajes yermos, sustituidos por campos verdes y arroyos cristalinos. Las ciudades, antaño símbolos de la arrogancia humana, se reconstruyen, reflejando una armoniosa mezcla de naturaleza y arquitectura. Es un mundo que renace. Un eco de los reinos paradisíacos descritos en las antiguas escrituras. Las visiones de Enoch sobre el final de los tiempos también insinúan el alcance cósmico de estos acontecimientos. No se trata simplemente de una saga terrestre. El universo entero parece pivotar en torno a esta coyuntura culminante. Los cuerpos celestes se alinean y resuenan con energías que recorren las galaxias. Las estrellas, a menudo simbólicos de entidades angélicas, desempeñan su papel, con algunos cayendo en desgracia mientras otros brillan aún más, anunciando el comienzo de la nueva era. Sin embargo, a pesar de su grandeza y escala cósmica, el relato apocalíptico de Enoch encierra un mensaje profundamente personal. Sirve de llamada a la introspección.
instar a las personas a reflexionar sobre sus vidas, sus elecciones y los legados que desean dejar. Es un recordatorio de que, aunque el universo opera a escalas que van más allá de la comprensión humana, las acciones de cada individuo se propagan a través del tiempo, influyendo en los acontecimientos de forma tan sutil como profunda. En muchos sentidos, las visiones de Enoch sobre el final de los tiempos son un espejo que refleja el deseo más profundo de la humanidad sobre el futuro. Temores y mayores esperanzas. Hablan de un mundo al borde del abismo, plagado de peligros, pero con la promesa de un mañana mejor. Recuerdan a los espectadores la naturaleza dual de la existencia, donde la oscuridad y la luz, el caos y el orden compiten constantemente por el dominio. El libro de Enoch, con sus vívidas narraciones, viajes celestiales y profundas profecías, tiene, a lo largo de los siglos, suscitaron un sinfín de interpretaciones, cada una de las cuales reflejaba el contexto y las creencias del intérprete, y consultas existenciales. Estas interpretaciones, que abarcan diversas culturas y epopeyas, han imbuido al texto de capas de significado, transformándola en piedra de toque teológica para generaciones de buscadores. Una de las principales implicaciones teológicas derivadas del libro de Enoch gira en torno a la naturaleza del mal. La historia de los vigilantes, su descenso y posterior corrupción de la humanidad, desafía las nociones tradicionales sobre el origen del pecado. En lugar de la narrativa familiar en la que las transgresiones de la humanidad conducen a una caída en desgracia, Enoch presenta un escenario en el que los seres celestiales instigan esta decadencia moral. Esta inversión lleva a reevaluar la responsabilidad y la naturaleza inherente de los seres, tanto celestes como terrestres. La figura del propio Enoch, un ser humano considerado lo bastante justo para caminar con las divinidades, reconfigura el discurso sobre la divinidad y la relación de la humanidad con ella. La transformación de Enoch de una entidad mortal a una celestial difumina los límites entre lo divino y lo humano. Sugiere un potencial de elevación, una posibilidad de que la humanidad trascienda sus limitaciones y participe de lo divino, aunque en circunstancias específicas y por decreto divino. Las visiones apocalípticas del texto, repletas de temas escatológicos, han sido un terreno fértil para el debate teológico. El retrato del fin de los tiempos, con su mezcla de juicio, redención y la agitación cósmica, coincide con muchas tradiciones religiosas, pero los detalles de las revelaciones de Enoch ofrecen una perspectiva única. La figura del Hijo del Hombre, aunque resuena con las posteriores interpretaciones cristianas de un Mesías en Enoch, conserva cierta ambigüedad, permitiendo interpretaciones variadas a través de diferentes marcos teológicos. El calendario cósmico de Enoch, que hace hincapié en la sincronía entre lo celeste y lo terrestre, tiene implicaciones para las observancias rituales y la santidad del tiempo. La delimitación precisa de días y festivales no es una mera guía astronómica, sino que encierra un profundo significado espiritual. Observar estos plazos divinamente ordenados se convierte en un acto de alineación con el ritmo cósmico, haciendo del tiempo mismo un conducto de la gracia divina. Sin embargo, a pesar de su profundidad, la exclusión del libro de Enoch de muchos textos canónicos plantea dudas sobre su autoridad y ortodoxia, y la naturaleza de las escrituras inspiradas. Su mera existencia desafía los límites de la autoridad canónica y lleva a los creyentes a plantearse cuestiones sobre la naturaleza de la revelación y los criterios de inclusión en el canon sagrado. Compendios y la interacción entre tradición, autoridad y experiencia individual. Interpretaciones modernas del libro de Enoch, basadas en la crítica histórica y la teología comparada, y los estudios culturales, han ampliado aún más sus implicaciones teológicas. En un mundo en el que las fronteras entre mito, historia y alegoría se renegocian continuamente, Enoch ofrece un tapiz de narraciones que pueden leerse como relatos históricos, cuentos morales o interpretaciones alegóricas. En medio de estas variadas lecturas, el atractivo perdurable del libro de Enoch reside en su capacidad para evocar el asombro y desafiar las creencias establecidas, e inspiran la introspección espiritual. Sus relatos, ya sean de transgresiones angélicas, viajes cósmicos o visiones apocalípticas, sirven como metáforas de la condición humana, encapsulando las luchas, aspiraciones y la eterna búsqueda de comprensión que definen el viaje humano. La enigmática figura de Enoch, con sus profundas enseñanzas y viajes celestiales, ocupa un espacio único en el tapiz de las tradiciones abrahámicas. Su representación y significado varían en los relatos cristianos, judíos e islámicos, la rica interacción entre teología, historia e intercambios culturales. En las tradiciones cristianas, el libro de Enoch, en particular la versión etíope, tiene una importancia considerable. Los primeros padres de la Iglesia, incluyendo a Tertuliano,
consideraban canónico el texto y creían que contenía enseñanzas de inspiración divina. Para muchos de los primeros cristianos, las descripciones de Enoc sobre el Hijo del Hombre eran alusiones proféticas a Jesucristo. Sin embargo, a medida que el cristianismo evolucionaba, con sus doctrinas cada vez más definidas, el libro de Enoc empezó a ser visto con recelo. A finales del siglo IV, el libro ya no se utilizaba. En el siglo XIX, fue excluida del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas, salvo la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde aún conserva una posición de reverencia. Las tradiciones judaicas mantienen una compleja relación con Enoc. La figura de Enoc se menciona brevemente en la Biblia hebrea, sobre todo en el libro del Génesis, donde se señala su justicia y su ascensión al cielo. Sin embargo, los relatos detallados de sus visiones, como se ve en el libro de Enoc, no forman parte de la Biblia hebrea canónica. Con el tiempo, el judaísmo rabínico se distanció de la literatura enoquiana, posiblemente debido a sus influencias helenísticas y a los divergentes puntos de vista teológicos que presentaba. Sin embargo, el texto dejó su impronta en el misticismo judío, en particular en la Cábala, donde los temas de la ascensión y las revelaciones celestiales encuentran resonancia. La tradición islámica, aunque no posee un equivalente directo del libro de Enoc, presenta la figura de Idris, ampliamente reconocido por los eruditos como análogo a Enoc. En el Corán, Idris es aclamado como un profeta de gran piedad, sabiduría y paciencia. Su elevado estatus queda subrayado por las referencias a su elevación a un alto cargo. Aunque la narración coránica es sucinta, la exégesis y las tradiciones islámicas posteriores amplían la vida de Idris, y muchas de ellas se hacen eco de temas enoquianos. Los relatos sobre su ascensión, sus interacciones con seres angélicos y la recepción de revelaciones divinas lo asemejan mucho al Enoc de las tradiciones judeocristianas. Además, la escatología islámica, con sus vívidas descripciones del fin de los tiempos, el juicio y trastornos cósmicos, comparte paralelismos temáticos con las visiones apocalípticas de Enoc. Las variaciones en la representación de Enoc en estas tradiciones iluminan la intrincada red de diálogos, intercambios y evoluciones religiosas que han dado forma a las religiones abrahámicas. Aunque la narrativa central, la de un individuo justo al que se le conceden percepciones divinas, sigue siendo coherente, los matices e interpretaciones reflejan las inclinaciones teológicas y los contextos históricos de cada tradición. Sin embargo, estas diferencias no suponen un obstáculo. Sirven como puntos de entrada a una comprensión más profunda de la herencia compartida y las creencias distintivas que definen las tradiciones cristiana, judía e islámica. Enoc o Idris se convierten en un puente, uniendo estas religiones a través de historias compartidas de encuentros divinos, luchas morales y esperanzas de una redención cósmica. La perdurable fascinación por Enoc en todas estas tradiciones atestigua la universalidad de ciertos temas espirituales, la búsqueda del conocimiento, la tensión entre lo humano y lo divino, y el anhelo de trascendencia. El viaje de Enoc desde una existencia terrenal a los reinos celestiales refleja la eterna aspiración de la humanidad por comprender los misterios de la existencia y buscar la comunión con lo divino. Las intrincadas y profundas narraciones del libro de Enoc, cargadas de viajes celestiales, revelaciones divinas y dilemas morales, han ejercido a lo largo de los siglos una profunda influencia en una plétora de tradiciones esotéricas y místicas. Su efecto dominó subraya el atractivo atemporal del texto y su capacidad para inspirar la introspección espiritual y la exploración más allá de los confines de los paradigmas religiosos ortodoxos. La tradición cabalística del judaísmo, que hace hincapié en las emanaciones divinas, los conocimientos esotéricos y la ascensión del alma, tiene rastros del pensamiento enoquiano. La Merkabá o mística de los carros, una vertiente del misticismo judío primitivo centrada en el resuena con fuerza en los viajes celestiales de Enoc. La transformación de Enoc de una entidad mortal a una casi divina se hace eco de la aspiración cabalística de elevar el alma a reinos espirituales superiores, alineándola con las energías y percepciones divinas. El misticismo cristiano, sobre todo en sus primeros siglos de formación, también llevaba las huellas de los temas enoquianos. Las nociones de comunión divina, jerarquías celestiales y poder transformador de la gracia encuentran paralelismos en las interacciones de Enoc con el reino celestial. Los primeros ascetas y místicos cristianos, en su búsqueda de la unión con lo divino, a menudo recurrían a relatos similares al de Enoc, como alegorías del viaje del alma de lo material a lo etéreo. La tradición hermética, una mezcla sincrética de pensamiento griego, egipcio y judeocristiano, absorbió y reformuló muchos elementos enoquianos.
El énfasis en el conocimiento oculto, las revelaciones divinas y la transmutación del alma son temas que tanto el hermetismo como el libro de Enoc exploran en profundidad. La narración en la que Enoc recibe conocimientos esotéricos de seres celestiales concuerda con el principio hermético de adquirir la gnosis o el conocimiento divino a través de la revelación directa. La alquimia, a menudo percibida como precursora de la química moderna, pero profundamente espiritual en su esencia, también muestra influencias enoquianas. El proceso de transmutación de los metales comunes en oro no era una mera búsqueda material, sino que simbolizaba el refinamiento y la ascensión del alma. La metamorfosis de Enoc y su recepción de los secretos cósmicos reflejan el viaje del alquimista, en el que, a través de prácticas esotéricas, se alcanza la iluminación y el renacimiento espiritual. La masonería, con sus capas de simbolismo, rituales y énfasis en la integridad moral, podría decirse que tiene ecos enoquianos. Las leyendas de las tradiciones masónicas, en particular las relativas a la recuperación del conocimiento sagrado perdido, resuenan con el papel de Enoc como depositario de la sabiduría divina. Sus enseñanzas, especialmente las relacionadas con la moralidad, la integridad y las consecuencias de desviarse del camino recto, alinearse con los principios masónicos. La teosofía, un movimiento espiritual moderno enraizado en antiguas tradiciones de sabiduría, también se inspira en temas enoquianos. El concepto de maestros ascendidos, seres iluminados que ayudan a la humanidad en su evolución espiritual, recuerda el elevado estatus de Enoc y su papel como conducto entre lo divino y lo terrenal. El énfasis en los ciclos cósmicos, el karma y la evolución de la conciencia refleja las revelaciones de Enoc sobre el orden cósmico y el lugar de la humanidad en él. Así pues, la influencia del libro de Enoc impregna un vasto espectro de tradiciones místicas y esotéricas. Sus narraciones, aunque ancladas en contextos culturales e históricos específicos, poseen un atractivo universal. Los temas que explora, la búsqueda del conocimiento, la tensión entre moralidad y transgresión. Ambos personajes emprenden viajes transformadores. Enoc asciende a los cielos, y Gilgamesh se aventura hasta los confines de la tierra en busca de comprensión e iluminación. El libro egipcio de los muertos. Una recopilación de conjuros, rituales y oraciones que guían al difunto en el más allá, comparte paralelismos temáticos con las descripciones de Enoc sobre la vida después de la muerte y el juicio de las almas. Ambos textos profundizan en la mecánica del más allá, haciendo hincapié en las ramificaciones de la conducta moral a la hora de determinar el destino de una persona en el más allá. Las escrituras hindúes, sobre todo los Upanishads y los Puranas, contienen relatos de sabios y videntes a los que la meditación y la comunión divina les conceden percepciones cósmicas. Estas narraciones, semejantes a los viajes celestiales de Enoc, ahondan en la naturaleza de la existencia, la interacción del alma y el cosmos, y la búsqueda final del moksha o liberación. Los diálogos de Enoc con seres angelicales encuentran eco en los diálogos entre sabios y deidades de estos textos, con ambos conjuntos de interacciones centradas en desvelar verdades profundas. La literatura griega, con su panteón de dioses, semidioses, y mortales enredados en dramas cósmicos, ofrece narraciones que se asemejan a los temas enoquianos. El mito de Prometeo, que desafió a Zeus para traer el fuego, el conocimiento a la humanidad, es paralela a la transgresión del vigilante en Enoc, donde seres angelicales descienden a la tierra compartiendo conocimientos prohibidos. Las repercusiones de estos actos, el castigo eterno de Prometeo y los cataclismos de Enoc, subrayan los peligros de sobrepasar los límites divinos. Los textos zoroástricos, como el Avesta, arrojan luz sobre la lucha cósmica entre Ahura Mazda, la deidad suprema, y los dioses, y Angra Mainyu, el espíritu maligno. Esta visión dualista del mundo, que enfatiza la batalla entre la luz y la oscuridad, resuena con los relatos de Enoc sobre los destinos finales de los justos y los malvados. El énfasis en la conducta moral, el juicio divino y el triunfo final del bien sobre el mal establece paralelismos entre ambas tradiciones. El Tao Te Ching, texto fundacional del taoísmo, aunque difiere en estructura y estilo de Enoc, aborda temas de armonía, equilibrio y comprensión de los principios cósmicos. Las revelaciones de Enoc sobre el orden cósmico, la interacción de las fuerzas que gobiernan la creación y la importancia de alinearse con los principios divinos, encuentran resonancia en el énfasis taoísta, en vivir de acuerdo con el Tao o el camino. Al examinar el libro de Enoc, junto a estos diversos textos, surge un mosaico de preocupaciones humanas compartidas. La búsqueda de la comprensión, la tensión entre la arrogancia y la humildad, la exploración del más allá y el deseo de alinearse con un orden cósmico superior son temas que atraviesan geográficamente.
culturales y temporales. Estos paralelismos subrayan la universalidad de ciertas preocupaciones existenciales y espirituales, haciendo hincapié en las experiencias humanas compartidas a través de épocas y civilizaciones. En el flujo y reflujo de la erudición religiosa, la antigüedad a veces se retira a las sombras solo para resurgir bajo la luz de la curiosidad moderna. El libro de Enoc, a pesar de sus antiguas raíces y su profunda influencia en el pensamiento judeocristiano primitivo, se desvaneció del reconocimiento canónico generalizado. Sin embargo, la narración de Enoc se ha reavivado en la era moderna, haciendo eco de sus temas perennes a un público nuevo y reafirmando su importancia en contextos religiosos y filosóficos. El renacimiento del interés por el libro de Enoc comenzó con un redescubrimiento fortuito. A finales del siglo XVIII, el explorador escocés James Bruce encontró por casualidad varios ejemplares del libro de Enoc en Etiopía, donde se había conservado como texto canónico dentro de la Iglesia Ortodoxa etíope. Este descubrimiento fue una revelación para el mundo occidental, donde el libro había caído en el olvido. Traducciones posteriores e investigaciones eruditas de estos manuscritos desvelaron el rico tapiz de las visiones, profecías y revelaciones de Enoc, iniciando una renovada ola de interés académico y teológico. La erudición bíblica moderna, dotada de hallazgos arqueológicos, avances lingüísticos y herramientas analíticas, comenzó a contextualizar el libro de Enoc dentro del panorama más amplio de la literatura judía del Segundo Templo. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo XX en Qumrán, contenían fragmentos del libro de Enoc en arameo, afirmando su importancia entre la comunidad esenia y subrayando su amplio reconocimiento durante el periodo del Segundo Templo. En una época caracterizada tanto por el escepticismo secular como por la exploración espiritual, el libro de Enoc resonó en múltiples frentes. Sus visiones apocalípticas, descripciones de jerarquías cósmicas y lecciones morales proporcionaron un terreno fértil para las discusiones teológicas. Los estudiosos sondearon su influencia en los escritores del Nuevo Testamento, en particular sus ecos en las epístolas y el Apocalipsis. Las tentadoras menciones de los Nefilim, los vigilantes y el viaje celestial de Enoc suscitaron debates, interpretaciones e incluso se abrieron camino en la cultura popular, desde la literatura hasta el cine. Teósofos, místicos y partidarios de espiritualidades alternativas encontraron en Enoc una obra que trascendía las fronteras religiosas tradicionales. El rico simbolismo del libro, su descripción de las interacciones humano-divinas y su énfasis en la revelación directa y la ascensión atrajeron a quienes buscaban verdades espirituales fuera de los paradigmas ortodoxos. Además, en un mundo que lidia con crisis medioambientales, guerras y convulsiones sociopolíticas, las visiones apocalípticas de Enoc adquirieron una urgencia renovada. Los temas de la retribución divina, el juicio de los malvados y la redención de los justos resonaban con las preocupaciones contemporáneas, suscitando reflexiones sobre la moralidad, la justicia y el lugar de la humanidad en el orden cósmico. A medida que avanza la tecnología, sobre todo en la era digital, el libro de Enoc es más accesible que nunca. Traducciones, comentarios y debates proliferan en las plataformas en línea, llevando la antigua sabiduría de Enoc a una audiencia global. Los grupos de estudio virtuales, los podcasts y los foros académicos han facilitado una democratización de la erudición enoquiana, lo que permite diversas interpretaciones y puntos de vista. El resurgimiento del libro de Enoc en los tiempos modernos es algo más que la recuperación de un texto perdido. Es un testimonio renovado de su profunda influencia en el tapiz teológico, histórico y literario de la comprensión humana. En los círculos académicos contemporáneos, el libro se ha asegurado un lugar destacado no solo como artefacto histórico, sino como tema dinámico de interpretación, debate e investigación. Desde un punto de vista teológico, los estudiosos modernos se enfrentan a menudo a los temas enoquianos que resuenan con los dogmas judeocristianos dominantes o se apartan de ellos. Aunque el libro de Enoc nunca fue canonizado en la gran tradición cristiana ni en la Biblia hebrea, sus huellas en las escrituras canónicas son innegables. Por ejemplo, la epístola de Judas del Nuevo Testamento cita directamente a Enoc, y los estudiosos han debatido durante mucho tiempo las posibles influencias enoquianas en las imágenes del Apocalipsis. En consecuencia, los teólogos, aunque no equiparan a Enoc con los textos canónicos, han reconocido su importancia contextual para comprender el panorama más amplio del pensamiento cristiano y judío primitivo. Los historiadores, sobre todo los especializados en el período del Segundo Templo, consideran el libro de Enoc una lente crucial a través de la cual se puede comprender la dinámica sociopolítica y religiosa de la época.
Dada su composición en una época de gran agitación, con la diáspora judía, el auge de las influencias helenísticas y las tensiones entre diversas sectas judías, el libro de Enoc ofrece una visión de los conflictos ideológicos y las aspiraciones de la época. Sus temas apocalípticos reflejan en muchos sentidos las ansiedades y esperanzas de un pueblo que navega por las complejidades de un mundo en rápida transformación. También los estudiosos de la literatura han encontrado una mina de oro en Enoc, analizando su estructura, lenguaje y recursos estilísticos. Las vívidas descripciones, las narraciones alegóricas y el intrincado simbolismo del libro lo convierten en un tema atractivo para quienes exploran las formas literarias antiguas. Los estudios comparativos con otros textos antiguos, analizados en capítulos anteriores, amplían aún más su importancia literaria y su papel en las tradiciones narrativas compartidas de la humanidad. Los descubrimientos arqueológicos, sobre todo los rollos del Mar Muerto, han consolidado aún más el lugar del libro de Enoc en la erudición moderna. Los fragmentos enoquianos hallados en Qumrán no solo confirmaban la antigüedad del texto, sino que también ofrecían variantes que los eruditos podían analizar para profundizar en la composición y transmisión del libro y la evolución. Sin embargo, como cualquier texto antiguo, el libro de Enoc presenta desafíos. Su origen ambiguo, la posibilidad de que haya varios autores y sus diversas tradiciones textuales obligan a los estudiosos a andarse con cuidado. Equilibrio entre interpretación y especulación. Los debates sobre su datación, su público destinatario y su relación con otros textos antiguos son constantes, haciendo de la erudición enoquiana un campo vibrante y en evolución. El libro de Enoc, un tapiz de visiones, parábolas y viajes celestiales, no solo presenta una cosmología intrincada, sino que también ha dejado huellas indelebles en las sociedades a lo largo de los siglos. Sus imperecederas historias de ángeles, vigilantes caídos y juicios divinos han moldeado el pensamiento religioso, inspirado innumerables relatos e infundido en muchos un sentimiento de asombro ante las profundidades ocultas del universo. Podría decirse que una de las repercusiones sociales más profundas de Enoc ha sido la configuración de la angelología. La jerarquía detallada de los ángeles, sus tareas y las consecuencias de sus transgresiones son fundamentales en el libro de Enoc. Esta burocracia celestial, unida a la dramática saga de los vigilantes caídos, ha influido significativamente en la concepción judeocristiana de los seres angélicos. El arte, la literatura y las enseñanzas religiosas se alían con ecos de estos conceptos enoquianos, desde las representaciones de ángeles guardianes hasta las narraciones de ángeles caídos. Las revelaciones de Enoc sobre los Nefilim, la descendencia híbrida de los vigilantes y las mujeres humanas, son igualmente omnipresentes en las imaginaciones culturales y religiosas. Estos gigantes, que encarnan a la vez lo divino y lo humano, sirven como símbolos del poder desenfrenado, los peligros de traspasar los límites naturales y el juicio divino. En varias culturas se encuentran relatos que recuerdan a los Nefilim, lo que sugiere una fascinación humana compartida por seres que se encuentran a caballo entre Dios y el hombre. Los elementos apocalípticos de Enoc han tenido una profunda resonancia social, especialmente en épocas de cambio generalizado o de decadencia moral percibida. Las visiones de Enoc de un mundo limpio de maldad y del triunfo final de los justos han proporcionado consuelo a quienes viven en la confusión. Durante los primeros tiempos del cristianismo, los creyentes se enfrentaron a la persecución, y más tarde durante la tumultuosa Edad Media, las profecías de Enoc sobre la intervención divina sirvieron de faro de esperanza, asegurando a los creyentes la impermanencia del sufrimiento terrenal. En un contexto social más amplio, el libro de Enoc también sirve de advertencia sobre los peligros del poder sin control y las responsabilidades que conlleva el conocimiento. Los vigilantes caídos, a pesar de su origen divino, se enfrentan a graves consecuencias por sobrepasar sus límites. Este tema es un recordatorio intemporal de la necesidad de humildad, la ética y el reconocimiento de los límites. La sociedad etíope merece una mención especial en este debate. Durante siglos, el libro de Enoc ha sido un texto canónico en la Iglesia Ortodoxa etíope. Como resultado, sus cuentos, enseñanzas y la moral están profundamente arraigadas en el tejido cultural y religioso etíope. Festivales, rituales e incluso prácticas cotidianas en Etiopía resuenan a menudo con temas enoquianos, un testimonio vivo del legado perdurable del libro.